cuando tenía 19 años, mi hermana me dijo que yo era una vergüenza para la familia. Lo dijo despacito, pero sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Una semana después, mi papá cambió las cerraduras de la casa. Mi mamá dejó una bolsa con mi ropa en la puerta. Sin despedidas, sin palabras, puro silencio. Dijeron que yo era emocional, rebelde y que no servía para nada. Pero la verdad es que no podía quedarme callada con lo que habían hecho. Desaparecí por 15 años. Me cambié el nombre, me corté el pelo, borré todo rastro de quién era. No lo hice por vergüenza, lo hice porque sabía que si se enteraban de lo que había logrado, nunca me dejarían levantar la cabeza. Un día, entré a la sala del juzgado donde estaban juzgando a mi hermana. No dije nada. No hacía falta. El juez me vio, se quedó en silencio, entrecerró los ojos y dijo: «Espera. ¿Usted es Camille Reyes, la gobernadora?» En ese instante todos se voltearon a verme. La boca de mi hermana se abrió como si hubiera visto un fantasma. En ese momento, todo el silencio que había aguantado durante años se rompió dentro de mí. Antes me llamaban fracasada. Pero ahora, lo único más fuerte que su silencio era el sonido de todo el mundo por fin viéndome. Estoy a punto de contarte algo bien personal. Pero antes, ¿me dejas un comentario o me dices de dónde eres? Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Me hace sentir que no estoy sola. Y si mi voz resuena contigo, aunque sea poquito, no olvides seguirme para que no te pierdas el siguiente capítulo. Gracias. Y ahora sí, te cuento todo. En San Antonio hacía un calor pesado, y dentro de la casa de RYA todo se sentía tenso. La familia estaba reunida en la mesa del comedor. La luz de arriba reflejaba en la madera brillante. Era una cena de domingo, una tradición que mi papá, Manuel Reyes, seguía como si fuera una regla militar. Él estaba en la cabecera de la mesa, todo serio, como siempre. Era un jefe de policía retirado y el que tenía la última palabra en todo. Levantó su copa y brindó por Isabella, mi hermana mayor. Su cara aparecía en la pantalla del televisor apagado detrás de él. «Esa es mi hija», dijo con orgullo. Fiscal del distrito, saliendo en CNN. Una verdadera Reyes. Yo estaba sentada en el otro extremo de la mesa, con mi tenedor en la mano y la vista baja. Nadie me volteó a ver. Nadie me preguntó cómo me fue en la graduación. Una semana antes me había graduado en Humanidades. Ni Derecho, ni Medicina. Ni siquiera les avisé la fecha. Sabía que no iban a ir. Siempre fui la diferente. En vez de libretas de derecho, llevaba cuadernos de dibujo. Leía filosofía y pintaba parques al amanecer. En las cenas familiares, era como un fantasma sentada en silencio. Yo tenía 23 años y era inteligente, pero de una forma que ellos nunca quisieron entender. Luego todo cambió. Un día sonó mi celular, un mensaje, luego otro, luego un audio que ni quería escuchar. Cuando abrí mi computadora, ahí estaba todo. Un video íntimo de mí de vacaciones de primavera. Ahora era público. Mi cara, mi voz, mi cuerpo. Todo subido y compartido sin mi permiso. ¿Quién lo hizo? Mi exnovio, lleno de coraje porque terminé con él. Yo ni sabía que él todavía tenía ese video. No tuve ni tiempo de llorar antes de que mi mundo se viniera abajo. Isabella lo encontró primero. Y luego me enteré que ella se lo mandó a mi papá, Manuel, con una sola frase. Hay que actuar antes de que esto se salga de control. Pero no lo hizo para protegerme, sino para cuidar el apellido Reyes. Esa noche ni siquiera hubo cena. Mi papá entró a mi cuarto como un tormento. Su enojo se sentía como humo en el aire. ¿Crees que para esto te criamos? ¿Para que todo el mundo te vea como una? No terminó la frase. No le hacía falta. Yo quería decirle, yo no lo subí. Pero me atraganté. Yo fui la víctima. A mí fue a quien violaron. Y él solo dijo: violaste el nombre Reyes. Él lo dijo de golpe, aventando su diploma universitario sobre la cama como si fuera una cuenta que no quería pagar. ¿Quieres vivir como basura? Entonces hazlo, pero sin mi nombre, sin mi techo y sin mi dinero. Su mamá,
Teresa, estaba parada en la puerta, agarrando fuerte su rosario entre los dedos. No dijo nada. Ni siquiera volteó a ver a Camille a los ojos. Camille miró a Isabella, tal vez esperando algo. Cualquier cosa. Pero su hermana se quedó quieta, con las manos cruzadas y la mirada fría. Ni siquiera parpadeó. Camille empacó en silencio algunas ropas, sus cuadernos de dibujo, sus diarios y su mochila roja, la misma que usaba desde el primer año. La luz del sol entraba entre las persianas, dividiendo su cuarto en rayos y sombras. Cuando bajó a la sala, Manuel ya la estaba esperando. Puso su tarjeta del banco sobre la mesa y solo dijo, no llames. No escribas. Su mamá la miró de reojo detrás de una cortina mientras Camille salía al aire pesado del atardecer. No dijo adiós. No habló. Solo observó. La primera semana, Camille durmió en el auto de una amiga. Pero poco a poco esa amiga se alejó. Al séptimo día, Camille ya iba en un autobús Greyhound rumbo al norte. Tal vez a Denver, o a algún lugar donde a nadie le importara quién había sido. En la segunda noche de ese viaje, bajo un puente cerca de Santa Fe, Camille hizo algo pequeño, pero muy significativo. Sacó un cuaderno viejo de piel, de esos que tenían cumpleaños familiares, recetas y notas que su mamá le ponía en la lonchera. Arrancó cada hoja despacio y las echó a una llamita hasta que todo se volvió cenizas. La noche estaba tranquila, las llamas suaves. Camille se quedó viendo el fuego, luego miró el espejo retrovisor de un autobús estacionado detrás de ella. Se vio reflejada, cansada, traicionada, pero encendida, y susurró, ya no tengo nada que perder. Así que empiezo con lo que me queda. En Denver, ese invierno fue gris, y el frío se metía por la ropa, la piel y hasta por las grietas del alma. Camille vivía en un depa compartido, de esos viejitos, con pintura despegada, lavabos manchados y paredes tan delgadas que hasta el silencio te hacía toser. Era barato. La calefacción fallaba. Su cuarto apenas cabía un colchón, una mesa plegable y un espejo roto. Pero era suyo. Camille trabajaba todo el día. En las mañanas, servía panqueques en un restaurante cerca de la Fax Avenue. En las tardes, limpiaba una clínica médica, tallando pisos pegajosos de tanta gente enferma y cansada. Y en las noches, metía datos en una computadora vieja para una empresa que ni sabía su nombre completo. Cuando todo quedaba en silencio y el peso del día le caía en el pecho, escribía. No palabras completas, solo pedacitos en un código que había inventado de niña. Era su manera de sangrar sin dejar huellas. Cada hoja que llenaba era un susurro que no podía decir en voz alta. También pintaba, aunque no mucho. La pintura era cara. Pero una noche, después de un turno pesado, agarró un cepillo de dientes viejo, lo mojó en pinturas baratas y hizo una obra que parecía un cuerpo desplomándose en su sombra. La colgó en un rincón escondido de su cuarto, detrás de una cortina. Nadie preguntó nunca por ella. Y eso, a ella, le pareció bien. Luego vino el corte. Una mañana, sin avisar, Camille se cortó el cabello frente al espejo del baño. Los mechones cayeron en el lavabo como pétalos secos. No fue un drama. No fue una crisis. Fue una decisión. Se estaba soltando. Registró un nuevo nombre en la bolsa de trabajo local, KMR. Solo lo suficiente para esconderse a simple vista. Solo lo necesario para empezar a ser alguien nueva. Una noche, en la clínica durante su turno, escuchó gritos en español. Salió al pasillo y vio a una mujer asustada abrazando a su hijo, mientras un policía la presionaba con un montón de papeles. «Firma aquí», le gritaba el oficial. «Ya está todo procesado, nada más falta tu firma». La mujer no entendía. O quizás sí, pero el miedo la tenía paralizada. Camille se metió, con el corazón latiendo fuerte. «Ella no va a firmar eso», dijo con voz firme. ¿Y tú quién, le eres? Te dije que ella no va a firmar, repitió Camille. Agarré el formulario y dije, su sistema está viejo. Estos papeles ya no sirven. Era una mentira, pero funcionó. El oficial se quedó pensando, hizo una cara de molesto y se fue. La señora abrazó a su hijita y empezó a llorar en silencio. Días después, me llamaron a una oficinita.
Yo pensé que me iban a correr. Pero no. Me senté frente a un hombre que se llamaba Rafael Delgado. Era director de una organización que ayuda a migrantes sin papeles. Se llamaba Proctolibé. Él me dijo, muy pocas personas hacen lo que tú hiciste. Yo respondí, lo sé. La mayoría todavía tiene algo que perder. Él sonrió y me dijo, quédate a trabajar con nosotros. No como limpiadora. Así empecé desde abajo. Llevaba café, traducía documentos, hacía encargos. Pero también observaba, escuchaba, y aprendía. Después empecé a redactar propuestas, luego planes para la comunidad. Al poco tiempo, ya estaba organizando presupuestos y subvenciones. Tomaba cursos en línea sobre política por las noches. Los fines de semana estudiaba leyes migratorias. Hasta me iba a las reuniones del consejo para entender cómo hablaba la gente con poder. Ya no volví a decir la palabra hogar. Al menos, no en voz alta. Pero un día, después de ayudar a una familia de 4 que había huido de los cárteles, un chico que era pasante me preguntó, ¿por qué haces todo esto? Yo ni lo pensé. Solo dije, ya no tengo una familia a la que volver. Así que estoy construyendo un lugar donde yo también pueda pertenecer. Entre todo ese trabajo, entre lo bueno que hacía y lo invisible que me mantenía, poco a poco empecé a respirar otra vez. 3 años después de aquella noche en la que defendía a una mamá con miedo, estaba en una sala del ayuntamiento, hablando tan tranquila que mi voz retumbaba como un rayo. Ya no era solo la chava que limpiaba los pisos de la clínica. Ahora tenía un lugar en el Consejo de Políticas Migratorias en Denver. No era famoso. No había cámaras. Pero tenía peso. De verdad cambiaba las cosas. Esa vez, un regidor de esos muy estrictos, con traje apretado y gesto duro, quería que los refugios colaboraran más con ICE. Yo esperé a que terminara. Luego hablé claro. Si la ley no crece junto con la justicia, entonces la justicia deja de ser legal. Y solo se vuelve adorno. Hubo un silencio. Algunos aplaudieron. El regidor no dijo nada. Después, un reportero se me acercó. Joven, rápido, con ojos vivos. Queremos hacer un artículo sobre ti. Líder local, defensora de los migrantes, cara del cambio. Yo parpadeé. Me revolvió el estómago. Pero solo si no usas mi nombre completo, le dije. Puedes decirme Serrees. Y sin foto de perfil. Él se sacó de onda, pero aceptó. ¿Por qué tanto misterio? Yo sonreí, pero sin calor en los ojos. Porque una vez ya me vieron mal. Esa noche, en mi pequeño departamento, ya no el cuartito decrépito de cuando llegué, pero todavía humilde, prendí una velita. Como cada noche. Lo hacía frente a la misma foto. Era un retrato familiar antiguo, pero mi cara ya no estaba. La había raspado con una moneda hace años. Solo quedaba una mancha borrosa donde antes sonreía. Y como todas las noches, susurré. Que me recuerden por lo que hice, no por cómo me llamaba. A veces me pregunto si mi mamá todavía guarda alguna foto mía. O si mi papá les dijo a los demás que sigo viva. Pero nunca los busqué en internet. Ni en redes. Ni una vez. La distancia no fue por ego, fue necesaria. Sanar no siempre significa ir hacia adelante. A veces es poner muros tan altos que adentro crece algo nuevo. Un día, Marian, una compañera mía en Proctolibé, mujer afrodescendiente que llevaba años en el gobierno, me preguntó, ¿alguna vez has pensado en decirle a la gente quién eres de verdad? Yo solo me encogí de hombros. Ya saben quién soy. Me refiero a tu pasado, dijo ella. Negué con la cabeza, despacio. No me estoy escondiendo. Solo no estoy lista para que me vean quienes nunca me miraron antes. La verdad es que no me daba miedo que me encontraran. Me daba miedo que me reconocieran mal. Que en vez de ser la voz, me volviera la historia. Pero el progreso, cuando es real, te sigue hasta en el silencio. Unas semanas después, estaba yo detrás de un podio en un parque, hablando ante como 70 personas. No eran muchas, pero escuchaban. Anuncié que me postularía para la Cámara de Representantes del Estado de Colorado. Como independiente.
Mi voz no tembló. No vengo a representar un partido. Vengo a representar a la gente que nunca invitan a la mesa, pero que carga esa mesa en la espalda todos los días. No hablé de mi infancia. Ni de las noches que dormí en mi coche. Nada de fotos familiares bonitas. Mi campaña se enfocaba en propuestas, no en mi cara. Solo tenía un eslogan: que hable mi trabajo primero. Y así me lancé a una nueva lucha. Por los demás, sí. Pero también por mí. Por mi derecho a reconstruirme sin pedir permiso, sin disculpas y sin ser vista. A menos que yo lo decida. Todo cambió con un titular que no esperaba ver: fiscal bajo investigación por manipulación de pruebas. El nombre de abajo. Me pegó fuerte. Isabella Reyes. No decía ese nombre desde hace años. No lo dejaba salir de mi boca. Y ahora estaba ahí, en letras negras. Según la nota, un denunciante acusaba a Isabella de manipular pruebas en un caso de una madre hondureña que podría ser deportada. Unos lo llamaban traición. Otros, caza de brujas. Podía perder su licencia, ser acusada formalmente. Hasta ir a prisión. Para mí, fue como una explosión lejos. La sientes en el pecho, pero no sabes cómo reaccionar. En mi equipo me dijeron que me mantuviera neutral. Eres gobernadora, no te metas. Pero yo no lo veía así. No por defender a Isabella. Dios sabe que no. Pero había fantasmas en esa sala. Y uno de ellos llevaba mi nombre. Así que volé a San Antonio sin decirle a nadie. Sin prensa. Sin escoltas. Llevaba un pantalón negro, un abrigo común y lentes oscuros. Entré por una puerta lateral y me senté hasta atrás, donde habitan las sombras. La sala estaba fría y tensamente callada. Los abogados pasaban papeles, los reporteros susurraban a sus micrófonos. Isabella estaba al frente, como siempre perfecta, con los labios apretados en esa línea que yo recordaba bien. Parecía fuerte, pero sus manos temblaban. Luego entró la jueza Audrey Jameson. Alta, seria, una mujer que no soportaba tonterías. Nos había dado una plática a los gobernadores hace unos años. Se sentó y miró la sala. De repente, sus ojos se detuvieron en mí. Hubo una pausa. Una segunda mirada. ¿Es Camil Reyes la gobernadora? Silencio total. Las cabezas giraron. Los reporteros abrieron los ojos. Las cámaras se voltearon. Uno tomó una foto. Flash. Isabella volteó de golpe, buscando en la galería. Me vio. Sus ojos, que antes me miraban con desprecio, ahora me miraban como si no pudiera creerlo. Teresa Reyes, su madre, sentada junto a ella, se puso blanca como el papel. Su mano voló hasta el pecho. Susurró algo, tal vez una oración. O una maldición. Manuel Reyes se inclinó poquito hacia adelante, entrecerró los ojos como si quisiera ver bien si esa hija que había rechazado, esa que había desaparecido, había vuelto en carne y hueso para enfrentarlo. Camil no se movió. No lo saludó, no le hizo ninguna señal. Nomás se quedó quieta, con la espalda derechita, como si el hecho de estar ahí ya fuera su mensaje. Y lo era. La jueza se aclaró la garganta, volvió a tomar el control y el juicio continuó. Pero la sala ya no volvió a la calma. A cada rato, alguien volteaba a ver hacia atrás. ¿La gobernadora estaba en esa sala? Y no había venido a salvar a nadie. Los fotógrafos no paraban de tomarle fotos. Uno quiso acercarse demasiado, pero un policía lo detuvo. Camil los ignoró. Ella no venía a opinar, ni a consolar, ni a decir nada. Nomás quería ver. Se quedó hasta que dieron el receso. Entonces se levantó y salió por la puerta lateral, la misma por donde había entrado. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. Cuando regresó a su hotel, su celular estaba lleno de llamadas perdidas, mensajes de texto y notificaciones de medios que ni recordaba. Su cara ya estaba en las noticias. Su nombre estaba en todas partes. Pero esta vez, no era por escándalo ni por vergüenza. Era porque estaba ahí. Presente. Esa noche,
se sentó junto a la ventana y miró las luces de la ciudad que alguna vez llamó hogar. Su reflejo en el vidrio ya no parecía una sombra. Ahora se veía como alguien real. Camille Reyes había regresado, no como hija ni como hermana, sino como una cuenta pendiente. No pasó ni un día y su nombre ya dominaba las noticias. Volver al juzgado había destapado una caja que nadie había tocado en más de 10 años. Cada canal tenía su propia versión, el pasado oculto de la gobernadora, la hermana de la fiscal acusada, la historia de redención de Camille Reyes, la Reyes olvidada. ¿Es ella la verdadera estrella de esa familia? Y luego llegó la tormenta de verdad. Alguien encontró un video viejo. Un clip de baja calidad que Camille pensaba que ya estaba enterrado en internet. Pero no. Apareció. Pixeleado, borroso. Pero era ella. Camille a los 23 años, en unas vacaciones de primavera. Un chavo con un celular y mucho ego, grabándola. Los titulares se volvieron más duros. Un programa de tele incluso entrevistó a su exnovio, quien sonrió y dijo, éramos jóvenes. Ella sabía que yo tenía ese video. Nunca pensé que se volviera tan famosa. Camille vio ese segmento sola, en su oficina. Ni se movió. Ni se enojó. No pidió que controlaran los daños. Nomás dejó que todo saliera. Que se quemara. Porque ya estaba cansada de esconderse. Su equipo se apuró a preguntarle, ¿publicamos un comunicado? ¿Amenazamos con demandas? ¿Cerramos todo? Ella dijo que no a todo. Solo murmuró, déjalos mirar. Ya he sobrevivido antes a que me vean. Y entonces llamó Manuel Reyes. Su voz, fría y cargada de rencor, aún sonaba como orden, como cuando ella tenía 16 años y la regañaba por usar labial. Estás usando nuestro nombre para tu propio beneficio, le dijo. Estás ensuciando nuestro legado nomás para llamar la atención. Camille se recostó en su silla y empezó a golpear con los dedos su escritorio. He llevado ese nombre por más tiempo del que tú me llevaste a mí, dijo tranquila. Yo no pedí ser Reyes. Me lo quedé para recordarme en quien no quiero convertirme. Clic. Él colgó. Esa noche, Teresa Reyes fue llevada de urgencia al hospital por un pico de presión. Camille se enteró por una llamada en silencio de una prima en San Antonio. Contra todo lo que sentía, Camille reservó un vuelo nocturno. Llegó al hospital. Y entró a la habitación de Teresa sin decirle a nadie. Mi mamá se veía tan chiquita. Ya no era esa mujer estricta que se persignaba antes de cada comida y me decía que hablara bajito y sonriera más. Era solo un cuerpo cansado en una bata de hospital, con las manitas temblando bajo una cobija delgadita. Nuestras miradas se encontraron. Camille, susurró Teresa. Su voz se escuchaba tan débil, como si se fuera a romper si hablaba un poquito más fuerte. Yo no me moví ni dije nada. Si todo eso que dicen es verdad, dijo Teresa despacito, entonces he pasado años sin verte. Sus lágrimas le corrieron por la cara, pero yo no lloré. Me senté junto a ella, le tomé la mano con suavidad y me quedé en silencio. No como hija buscando perdón, ni como alguien que lo ofrece. Me quedé ahí como yo misma. No le dije, te perdono. Eso sonaba demasiado bonito, demasiado fácil. Yo ya había entendido que sanar a veces llega sin pedir permiso y sin necesidad de decirlo. Cuando Teresa se quedó dormida, metí la mano en mi bolsa y saqué un cuadrito que había pintado hace meses. Lo puse en la mesita junto a su cama. Era una mujer parada en medio del desierto, su sombra larga y desproporcionada detrás. Lo había llamado testigo. Salí sin dejar nota. Ya en Colorado, el escándalo de los medios no había parado. Los reporteros estaban fuera de mi oficina, los periódicos especulaban sobre mi pasado, y las cámaras ni descansaban. Yo no di ninguna entrevista, ni tuit, ni declaración. Pero tampoco negué nada. En la siguiente junta del gabinete, entré con la calma de siempre. Mi equipo se veía nervioso y la sala estaba en silencio. Subí al podio. No voy a reescribir el pasado, dije con voz firme. Pero yo voy a decidir cómo se va a usar de ahora en adelante. Y así abrí la reunión. Nadie se atrevió a decir nada. Había hablado. Y ese silencio ganado valía más que cualquier titular.
Y luego salió la noticia, acusaron a Isabella Reyes, la fiscal favorita de Texas, por manipular pruebas en un caso de migración. Los que antes la adoraban ahora la evitaban, como ratas saliendo de un barco que se hunde. Los rumores se volvieron comunicados. Excompañeros dijeron a la prensa que estaban muy preocupados, y que ella había traicionado la confianza del pueblo. Su nombre, que antes sonaba tan fuerte, ahora estaba cargado de vergüenza. Yo lo vi todo desde Colorado, con la cara seria. Entonces sonó mi celular. En la pantalla apareció el nombre de mi mamá. Su voz era delgadita, temblorosa como hojas secas en el viento. «Mija», dijo llorando, «por favor, regresa a casa una vez más. Ven a cenar». No respondí de inmediato. Más tarde llegó otro mensaje. Esta vez de Manuel. No llamada. Ni voz. Solo un texto. Necesitamos hablar. 15 años. 15 años de silencio como si yo no existiera. Y de pronto, todos se acordaron de mi número. Contra todo instinto, dije que sí. Ese viernes, llegué a la casa de Rea un poco antes del atardecer. El porche se veía más chiquito que como lo recordaba, como si el tiempo lo hubiera encogido. Dentro, todo estaba limpio, los muebles brillaban y el aire olía a limón y tensión. Todos estaban ahí. Teresa abrió la puerta con una sonrisita y el rímel corrido. Manuel estaba detrás de ella, muy rígido y con una camisa bien planchada. Isabella estaba en la cabecera de la mesa, cabeza abajo, jugando con una servilleta. Mi lugar era la misma silla de cuando era niña, pero ahora tapizada de nuevo. Cuero nuevo, brillante, en un mueble lleno de astillas. La comida estaba elegante. Enchiladas, tortillas recién hechas, vino tinto. Pero nadie comía. Teresa trató de llenar el silencio con historias del pasado. ¿Te acuerdas cuando dibujabas en las servilletas?, dijo con una voz que quería sonar alegre. Pero no lo lograba. Manuel dijo, sus carteles de campaña se veían muy profesionales. Leí uno de sus discursos. La verdad, estuvo impresionante. Camil no dijo nada. Nomás los veía, escuchaba todo, como midiente lo que pasaba. Isabella fue la que habló al fin, con la voz bajita. Ya sé que la regué. Nomás nunca creí que fuera a llegar tan lejos todo esto. Y luego, como si todo estuviera planeado, Teresa habló. Estiró la mano, como queriendo tocar a Camil, pero se detuvo a medio camino. ¿Estábamos pensando? Tal vez podrías decirle algunas palabras al fiscal federal. Nada formal, nada raro. Nomás una recomendación. Para ayudar a la familia. Camil volteó a ver a su mamá, esa que lloraba con una esperanza que se veía triste, como niño abrazando una cobija toda rota. Luego miró a su papá, que aunque hablaba bonito, tenía los ojos duros. Y finalmente a Isabella, la misma que una vez la echó de su vida. Ahora callada y desesperada. Camil dejó el tenedor, despacio. El sonido que hizo fue frío, como un martillo de juez. Si no fuera gobernadora, preguntó con una calma que daba escalofrío, ¿todavía dirían que soy de su sangre? Nadie dijo nada. Un silencio que pesaba. Camil se paró. La silla hizo ruido al echarse para atrás. Me quedé con su apellido, dijo suave, pero la vida me la construí yo solita. Se dio la vuelta y caminó a la puerta. Su abrigo rozaba sus piernas. Teresa gritó con la voz rota, Camil, por favor. Pero Camil no volteó. Salió a la noche, el aire estaba fresco y limpio. Y por primera vez, no cargaba el peso de esa casa. Solo llevaba el suyo. A las 3:12 de la madrugada, el teléfono la despertó. Vibró varias veces. Eran fotos. Videos. Muchas capturas de pantalla de su pasado. Videos viejos de vacaciones, correos de cuando tenía 20 y tantos. Una foto suya llorando fuera de un refugio en Denver. No tenían texto, ni remitente. Camil las vio todas, en la oscuridad. No tenía miedo. Nomás estaba pensando. A las 9 de la mañana, su jefe de comunicación llegó pálida a su oficina. Tienes que ver esto, le dijo, dejándole una tableta.
Ya andaba rondando una entrada de blog con el titular: La verdadera Camille, filtran su pasado. Camille no se alteró. Al mediodía, recibió una llamada discreta de un amigo del Departamento de Justicia. No lo supiste por mí, dijo, pero tu papá anda preguntando cosas. Investigando tu pasado. Alguien susurró, quiere conseguir algo de poder. Camille cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, estaba clara. No era miedo. Era una advertencia. Tal vez una amenaza. Esa noche, en lugar de esconderse, Camille decidió enfrentar todo. A la mañana siguiente, estaba frente a un micrófono en Denver. No había banderas ni guardaespaldas. Solo ella, una pared con dibujos de niños migrantes que había ayudado, y una luz blanca sobre ella. Traía una chamarra blanca impecable, sin joyas. Cabello recogido detrás de las orejas. Se veía fuerte, pero en paz. Ya todos sabemos cómo funciona el poder, dijo. No siempre llega con golpes o leyes. A veces llega en susurros, con recordatorios de quién es tu papá. O con cenas donde lo que te piden suena a familia. Pero es chantaje. Hizo una pausa. Este proyecto de ley es para quienes han sido amenazados con su propio pasado. Para los que alguna vez fueron silenciados por los que debían cuidarlos. Presentó la Ley de Protección a Testigos de Justicia. Una iniciativa para castigar a quien quiera presionar a funcionarios, denunciantes. O gente pública usando a la familia, viejas relaciones o amenazas. Era fuerte, honesta y directa. No dijo nombres, pero todos sabían. Los medios, los políticos. Y la familia Reyes. Los medios explotaron otra vez. Pero esta vez no la atacaron. La apoyaron. Los periódicos llenos de elogios. Los artículos decían que era valiente, firme ante las amenazas. Y los titulares cambiaron. La gobernadora Reyes redefine su fuerza. Enfrentó a su familia. Ahora lucha por los que no tienen voz. Manuel Reyes no dijo nada. Teresa tampoco llamó. Isabella no mandó mensajes ni buscó contacto. Nadie se atrevió. Esa semana, Camille caminó por las calles de Denver como cualquier otra mujer. Sin reporteros detrás, sin cámaras. Solo ella, tranquila, con su abrigo azul marino y un cafecito en la mano, cruzando la calle 14 y la calle Banana, bajo la luz dorada del otoño. Nadie la detuvo. Nadie la llamó por su nombre. Y ella sonrió. Así me gusta, pensó. Porque no necesito que nadie me recuerde para hacer lo que otros no se atreven. Era mediodía cuando su asistente tocó suavecito a la puerta. Señora, Isabella Reyes está en el vestíbulo. Camille levantó la vista de sus notas. ¿Pidió cita? No. Solo pidió verla a solas. Hubo un silencio largo. Luego, Camille asintió. ¿Qué pase? Quitó todo del escritorio, dejó solo un vaso de agua. Sin cámaras. Sin audífonos. Sin seguridad. Isabella entró. Ya no era la mujer segura del pasado. Traía ojeras, nada de maquillaje, una blusa simple, pantalones de mezclilla y los hombros caídos. Camille no dijo nada. El silencio era pesado, antiguo. Pero conocido. Isabella se sentó frente a ella. No sabía cómo empezar, dijo en voz bajita. Sé que arruiné lo que podríamos haber tenido como hermanas. Me daba celos de ti y no lo entendía a tiempo. Su voz se quebró, pero siguió. No quiero ir a la cárcel. Pero no vine a pedirte que me salves. Solo quería decirte la verdad. Te pisé para subir. Y ahora que estoy arriba, me doy cuenta que tú estás tan alto que ni veo dónde terminas. Camille la escuchaba, seria, callada. No me destruiste, Isabella, dijo Camille con calma. Solo te olvidaste de que existía. Y cuando a una la olvidan mucho tiempo, aprende a volverse inolvidable. Isabella empezó a llorar. Mamá todavía cree que vas a salvarme. Camille giró la cabeza y miró la ciudad desde la ventana. Yo ya no estoy aquí para salvar a nadie, dijo con firmeza. Me salvé a mí misma para que nadie pudiera hundirme otra vez.
Isabella asintió despacito. Gracias. Por no odiarme más de lo que merezco. Camille no respondió. No hubo abrazos, ni perdón, ni nada de eso. Solo un silencio honesto entre dos mujeres que un día compartieron un cuarto, un apellido y muchos años de dolor invisible. Cuando Isabella se paró para irse, su mano rozó el escritorio. Cerca de una carpeta había un papel casi escondido. Una carta que Camille había escrito una vez, pidiendo perdón. Y que esa misma mañana había quemado. Porque recordó una llamada de hace 15 años. Una donde una hermana le dijo al padre, ella es la del video. La puerta se cerró con un clic. Camille se volvió a sentar, abrió su borrador sobre reforma judicial y siguió escribiendo. Algunos legados no se pueden cambiar, pensó, pero pueden terminar contigo. La conferencia fue diferente a todo lo que había vivido. No fue un gran evento. No hubo drama. Pero la sala estaba llena de historias que por años habían guardado silencio. Era una reunión estatal para hablar sobre la reforma a la justicia familiar. Hubo paneles sobre personas que habían denunciado corrupción en empresas, políticos y familias. Sobrevivientes que alguna vez fueron hijas, hijos, parejas, trabajadores. Y que no fueron castigados por mentir, sino por decir la verdad muy cerca de casa. Camille observaba desde atrás del escenario. Un video mostraba rostros difuminados, voces cambiadas, subtítulos que contaban traiciones de papás, esposos, jefes de familia. El moderador la presentó con calma. Con ustedes, la gobernadora Camille Reyes. Defensora. Reformadora. Hija. El público quedó en silencio cuando Camille salió. Su voz fue firme desde el principio. Una vez me llamaron vergüenza, dijo. Luego me borraron. Después me amenazaron. No con armas, sino con recuerdos. Las personas se inclinaron para escuchar mejor. No vengo aquí a que nadie me pida perdón. Vengo para que, cuando yo tenga hijos, nunca sientan que decir su verdad significa traicionar a su familia. Hizo una pausa. Su mirada buscó entre la gente. Y la detuvo en su madre. Teresa estaba en la segunda fila. Más viejita, más pequeña. Tenía las manos bien apretadas y no dijo nada, pero sus lágrimas le caían silenciosas por la cara. Más atrás, casi escondido entre las sombras, estaba Manuel, sin traje, sin placa, nada más un hombre con camisa sencilla y los brazos cruzados como si se estuviera protegiendo de algo que ya no funcionaba. Isabella no estaba ahí, pero en la primera fila había un asiento vacío con un letrero pequeño reservado para la mujer que una vez soñó ser. Camille sonrió al escuchar las pequeñas exclamaciones que corrieron por la sala. Luego vino la sorpresa. Quiero anunciar una nueva política, dijo, se llama Ley de Parentesco Público, o como yo le digo, la cláusula de transparencia familiar. Esta nueva ley permitirá que los servidores públicos puedan declarar relaciones familiares que sean un conflicto de interés sin miedo a perder su trabajo, a ser castigados o llamados traidores, porque el silencio, dijo Camille, no debería ser el precio por pertenecer. La prensa explotó como fuego, algunos titulares dijeron, una líder que nombra la herida antes de que hierva. Su discurso se pasó en vivo por todo el país, algunos aplaudieron, otros lloraron, algunos dijeron que era demasiado personal para hacer política, pero por primera vez, nadie la llamó la hermana deshonrada de un fiscal deshonrado. Eso ya no. Cuando Camille salió del escenario, no la esperaban flores ni aplausos fuertes, solo una calma profunda y la sensación de haber arrancado algo doloroso y haberlo convertido en una semilla. No necesitaba borrar el apellido Reyes, solo había cambiado su significado. Meses después Camille entró a un centro comunitario en el sur de Denver, sin prensa, sin escenario, nada más 40 sillas y un grupo de vecinos que creían que iba a hablar de liderazgo en asociaciones. Nadie se imaginaba que la gobernadora entraría en jeans, un cardigan gris y sin equipo de seguridad. No se fue directo al frente, primero ayudó a mover sillas, se sirvió café y sonrió como si siempre hubiera pertenecido ahí. Cuando le tocó hablar se paró enfrente, sin títulos ni presentaciones, solo 3 palabras en tiza detrás de ella. Liderazgo implacable. Comenzó suave pero con fuerza. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo le hiciste sin apoyo de tu familia? Pausó, no lo hice, solo dejé de esperarlos. La gente se rió suave, pero de verdad, no elegimos nuestra sangre, dijo, pero si elegimos qué legado queremos cargar y cuál queremos dejar atrás. Una mujer de unos 50 años levantó la mano, con canas en las sienes y los años pesados en los hombros.
¿Y si algún día cambian de verdad?, preguntó. ¿Y si regresan diferentes? Camille se quedó pensando y luego respondió suave, los dejaré contar su historia, pero la mía ya la conté y no la voy a reescribir. La sala se quedó callada. De ese silencio hondo que sientes en el pecho cuando algo es de verdad, fue entonces que Camille lo vio, Manuel parado al fondo, junto a la pared, sin traje, sin autoridad, solo un hombre mayor mirando a su hija hablar desde un lugar a donde él nunca la ayudó a llegar. Camille siguió hablando, pero sus ojos se encontraron con los de él un instante, no con odio ni con dolor, solo con claridad. Al final la gente aplaudió, no por quedar bien, sino porque lo sentían de verdad. Mientras todos salían, Manuel caminó despacio hacia el frente, nadie se dio cuenta, no había cámaras, esperó su turno para hablar. Camille se quedó quieta, impasible. Nunca entendí a mi hija, dijo él, respirando hondo, pero hoy entendí que tal vez no tengo que entenderla, tal vez. Solo tengo que aceptar que ella hizo lo que yo nunca me atreví a hacer, y ahora la veo, no pidió perdón, no dio explicaciones, solo eso. Camille no lloró, no se acercó a abrazarlo, solo inclinó la cabeza, un gesto lleno de paz, no de rendición. Afuera empezaron a caer los primeros copos de nieve, los niños jugaban en el parque congelado corriendo entre los juegos. Camille salió a la luz blanca suave, no miró atrás, no se despidió con la mano, solo siguió caminando, sola, pero no sola, por él. Silencio frío de invierno. Ella una vez vivió para ser vista, pero ahora finalmente había aprendido a verse a sí misma. A veces las batallas más duras se luchan en silencio por dentro, contra el peso del pasado, pero sanar no es cambiar lo que pasó, es decidir no cargarlo más. No elegimos de dónde venimos, pero si elegimos dónde queremos estar, a veces estar sola es el comienzo de algo que nadie puede romper. Tenía las manos bien apretadas, no dijo nada, pero las lágrimas se le escurrían despacito por la cara. Un poco más atrás, escondido entre las sombras, estaba Manuel sentado, sin traje, sin placa, nada más un señor con una camisa sencilla y los brazos cruzados como si quisiera protegerse de algo que ya ni funcionaba. Isabella no estaba ahí, pero en la primera fila había un asiento vacío con un letrero que decía reservado para quien alguna vez quiso ser. Camille sonrió cuando escuchó los suspiros suaves que se escaparon entre la gente en la sala, y entonces dijo algo que cambió todo. Quiero anunciar una nueva política, dijo, se llama la Ley de Parentesco Público, o como yo le digo, la cláusula de transparencia familiar. Esta nueva ley permite que los empleados públicos declaren si tienen familiares que les puedan causar un conflicto de interés sin tener miedo a que los despidan o los acusen de traición, porque muchas veces el problema no viene de fuera sino de los mismos de casa. Porque el silencio, dijo Camille, no debería ser el precio para sentirte parte de una familia. Los periodistas salieron disparados como si alguien hubiera encendido una mecha, y los titulares decían, una líder que le pone nombre a la herida antes de que arda. El discurso se pasó en vivo en todo el país, algunos aplaudieron, algunos lloraron, otros dijeron que era demasiado personal para hacer política, pero por primera vez nadie la llamó la hermana caída de un fiscal caído. Ya no, al bajar del escenario. No le esperaban flores ni aplausos fuertes, solo una calma honesta como de quien sacó algo del fondo y lo sembró como una nueva semilla. No tenía que borrar el apellido Reyes, solo le dio otro significado. Unos meses después Camille entró a un centro comunitario chiquito en el sur de Denver, sin cámaras, sin podio, nada de fiesta, nomás unas 40 sillas plegables y gente de la comunidad que creía que iba a escuchar otra charla sobre liderazgo. Nadie se imaginó que la gobernadora entraría en vaqueros, con un cardigán gris largo y sin ningún ayudante detrás. No se fue directo al frente, mejor ayudó a mover unas sillas, se sirvió un café y sonrió como si esa fuera su casa, porque de alguna forma, lo era. Cuando le tocó hablar, caminó al frente, no había título en la pantalla ni una gran presentación, solo 3 palabras escritas con gis detrás de ella, liderazgo implacable, y empezó suave, pero sus palabras pegaban como cuando chocan 2 piedras y sale fuego. La gente siempre me pregunta cómo lo hice sin el apoyo de mi familia, dijo, y hizo una pausa. No lo hice, solo dejé de esperarlos. Algunos se rieron suavecito, pero de verdad, no elegimos nuestra sangre, continuó, pero sí podemos elegir qué legado queremos llevar con nosotros, y más importante, ¿cuál decidimos dejar atrás? En eso una mujer como de 50, con canas y la espalda cansada, levantó la mano y preguntó, ¿y si algún día cambian? ¿Y si regresan siendo diferentes? Camille inclinó la cabeza pensando y le dijo con voz calmadita, los dejaré contar su historia, pero la mía ya la conté, y esa no la reescribo. El silencio que se hizo fue de ese que te aprieta el pecho pero te suelta también. Fue entonces que Camille lo vio, Manuel parado en una esquina, sin traje, sin nada que lo hiciera ver como autoridad, nomás un hombre grande mirando a su hija hablar desde un lugar donde él nunca la llevó. Ella siguió hablando, pero sus ojos se encontraron con los de él por un momento. No hubo reto, no hubo dolor, solo claridad. Cuando terminó el evento, la gente aplaudió,
no por compromiso, sino por reconocimiento. Mientras todos empezaban a ir, Manuel caminó despacito hacia el micrófono. Casi nadie se dio cuenta, no había ninguna cámara. Esperó su turno y Camille se quedó quieta, con la cara seria. Nunca entendí a mi hija, dijo él, respirando hondo, pero hoy me di cuenta que tal vez no tengo que entenderla, tal vez solo tengo que aceptar que ella hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer, y ahora la veo. No dijo perdón, ni explicaciones, solo eso. Camille no lloró, no corrió a abrazarlo, nada más inclinó la cabeza, como quien dice, ya está, no con rendición, sino con paz. Afuera empezaron a caer los primeros copos de nieve, los niños corrían por el parque frío, riéndose entre el juego y el viento. Camille salió bajo esa luz blanca y tranquila, no volteó, no se despidió, nomás siguió caminando sola, pero no sola de verdad. Camille que alguna vez vivió nomás para ser vista, ahora por fin había aprendido a verse a ella misma, porque a veces las batallas más duras son las que peleamos por dentro contra el pasado que nos pesa, pero sanar no es cambiar lo que pasó, es negarse a cargarlo más. No elegimos de dónde venimos, pero sí podemos elegir dónde nos plantamos. A veces estar sola es el principio de algo que nadie puede romper. Si esta historia te llegó al corazón, me gustaría leerte en los comentarios, y si quieres caminar conmigo otra vez, suscríbete y quédate cerca. Gracias por estar aquí.